la sesión del día de hoy. Bueno, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es qué onda con las drogas, ¿sí? Me gustaría iniciar precisamente hablando acerca, como un poquito la introducción de por qué es importante hablar del consumo de drogas durante la adolescencia, ¿no? Eso sí es como algo bien importante, ¿no? Porque pues muchas veces en lo que viene siendo las actividades de prevención con los chicos, pues es como común la parte de que no, a lo mejor tomemos como el tema muy a la ligera, ¿no? Precisamente que es como una característica de la adolescencia, que pues, los jóvenes no tomemos como muy en serio, ¿no? El por qué abordar este tipo de temas, ¿no? Desde lo que viene siendo el ámbito escolar, desde la parte de la prevención. Aquí nos comentamos, ¿no? Que aparte las investigaciones nacionales, pues nos comentan que la población juvenil es una de las más vulnerables y quienes están más propensos al consumo de drogas. También es como la parte de que el consumo de drogas se inicia en edades escolares. Lamentablemente, la edad en que los chicos inician el consumo de drogas, pues es como ha bajado la edad. Actualmente a veces los chicos de 10, 12 años ya están iniciando el consumo de sustancias, con lo que viene siendo el consumo de sustancias que conocemos como legales, principalmente el consumo de alcohol y de tabaco. Aquí sí es bien importante como el poder intervenir de manera preventiva en estas edades y dentro de este ámbito, porque lo que viene siendo la etapa de la adolescencia, nuestro organismo, ¿no? El organismo y principalmente la parte cerebral de un chico, de un joven, pues todavía no está lo suficientemente desarrollada, todavía no está lo suficientemente madura. También a esta edad de lo que viene siendo la adolescencia es un periodo, una etapa pues crítica para nuestros jóvenes en la sociedad actual, porque en esa etapa los chicos buscan también tener un sentido de pertenencia a un grupo, buscan tener o están en esa búsqueda de identidad, algo que los permita precisamente reafirmar y que puedan en un futuro, ya cuando están en una etapa de madurez, poder ser a lo mejor un adulto pues más responsable. Es una etapa que actualmente en nuestra sociedad pues implica muchos retos y muchos desafíos y por supuesto es un área pues sumamente importante en la cual creo que se puede intervenir y prevenir principalmente lo que viene siendo que caigan en un problema de adicción. Aquí, jóvenes, ¿no? ¿Sabías que el consumo de alcohol es considerado como unos problemas de salud pública más importantes en nuestro país y del mundo por las repercusiones que tiene en la salud del individuo y sus esferas? Cuando se comienza a consumir alcohol a una edad temprana, no veo bien, las consecuencias son mayores. Además, esto es algo sobre lo cual debemos, no veo bien, no, debemos estar Debemos estar alertas ya que se ha visto que el uso de dicha sustancia incrementa el riesgo de experimentar con otras drogas ilegales. Hago énfasis en el consumo de lo que viene siendo el alcohol porque es la sustancia con la que la mayoría de nuestros jóvenes inician el consumo de otras drogas ilegales. También aquí es algo bien importante que a veces una persona adulta pues tiende a minimizar lo que es el consumo del alcohol. Socialmente, lamentablemente es algo que pues está considerado como aceptado.
a pesar de que existen como cuestiones legales, políticas, leyes que restringen el uso, la venta de alcohol, de tabaco a menores de edad, pues lamentablemente es algo que pues no se lleva a la práctica y donde el acceso de este tipo de sustancias pues está al alcance de nuestra población joven, de nuestros adolescentes. Sí, entonces creo que aquí es bien importante el considerar que esta sustancia pues puede llevar al chico a que se vaya involucrando en el consumo pues de otro tipo de sustancias que vienen siendo sustancias ilegales y que por supuesto también van a tener pues un mayor impacto en los chicos y no solamente en lo que viene siendo los jóvenes, también en el desarrollo pues, de nuestra familia, de nuestra sociedad. Eh, ¿Qué es aquí la adicción? Voy a hablar un poquito acerca de esta parte porque digo, bien es cierto que muchas veces no toda la persona que consume tiene un problema de adicción, pero sí creo que el iniciar, el tener contacto con una sustancia, por supuesto que incrementa las posibilidades de desarrollar un problema de adicción. Como adicción conocemos que es una enfermedad crónica que va avanzando y se caracteriza por el uso compulsivo e incontrolable de la droga, a pesar de las consecuencias que vive la persona. En este punto ya cuando una persona tiene un problema de adicción, pues resulta que la persona con el problema de adicción es la que menos considera que está teniendo un problema. Sí, a lo mejor pues la familia, las amistades son las que se empiezan a dar cuenta de que pues su consumo está incrementando, comienzan a ver algunas consecuencias, como por ejemplo que pues ya está perdiendo interés por la parte escolar, que su rendimiento académico ya disminuyó, a lo mejor comienzan a identificar cambios en su comportamiento, que a lo mejor si el chico era más sociable, pues ahora se volvió un chico más introvertido, o pues también empieza también a haber un incremento, por ejemplo, en conductas pues violentas, conductas agresivas. Pero la persona, les decía, que tiene el problema de adicción, no lo cree como tal. Para la persona, pues minimiza tanto su consumo, así como pues considera que a lo mejor hay chicos que sí tienen un problema pues más fuerte, menos él. Y este es como una característica principal también de lo que viene siendo la adicción. En los jóvenes pues difícilmente a veces es un chico el que va a pedir cómo recibir apoyo cuando apenas se va iniciando consumo, ¿sí? Por eso es bien importante estar como alerta a los cambios que se van dando en la adolescencia. El uso de drogas puede llevar a cambios que desafíen el autocontrol de una persona. El uso de drogas puede llevar a cambios en el cerebro que desafían el autocontrol de una persona adicta e interfiere con su habilidad de resistir los deseos intensos del uso de droga. Aquí ya estamos hablando de que la persona inicia consumiendo pues, cierta cantidad de sustancia, posteriormente va necesitando de mayor dosis de la sustancia. Sí, ahí ya estamos hablando precisamente de lo que es una dependencia hacia la sustancia. A veces se cree, ¿no? Un adolescente cree que cuando prueba por primera vez una sustancia, que no va a generar ningún impacto, que no puede haber como alguna consecuencia. Sin embargo, lamentablemente a veces no es así, porque ha habido situaciones de chicos
que en una ocasión pues sí llegan a desarrollar ciertos problemas, ciertos trastornos. Por ejemplo, aquí puede ser una cuestión ya de un brote psicótico inducido por sustancia y que pues muchas veces puede presentarse en una ocasión de consumo, que la sustancia sea el primer consumo, pero porque hay diversos factores que influyen o desencadenan también lo que viene siendo este problema. Sí, lo cual hay chicos también que, por ejemplo, a veces en una cuestión de consumo de alcohol, de una fiesta, pues llegan a tener accidentes automovilísticos, lo cual se considera también como una de las consecuencias más de muertes en lo que viene siendo a nivel nacional, precisamente por el consumo de alcohol. Y que el impacto pues ahí de muertes en jóvenes pues sí es de un alto índice, y que pues aquí sí lo que viene siendo el consumo de sustancias pues tiene un impacto a veces más allá del que podemos percibir en el momento. ¿Qué es una dependencia? El consumo de sustancias va generando una dependencia. Hablaba que para llegar a una adicción ese necesita o es todo un proceso. Ya estamos hablando de una adicción o dependencia, ya cuando la persona consume para también evitar lo que viene siendo el malestar físico que se presenta cuando no se está en estado de intoxicación, que es lo que nosotros llamamos como síndrome de abstinencia, sí, que es ese conjunto de malestares que hay y que es precisamente lo que muchas veces lleva al chico a seguir consumiendo, a seguir probando otro tipo de sustancias para calmar ese malestar físico. También aquí lo que viene siendo en esta parte a veces es común que se sustituya una sustancia por otra precisamente para evitar el malestar, y también aquí la sensación o el efecto que produce dicha sustancia. También estamos hablando de que el consumo llega a generar una dependencia psicológica. La dependencia psicológica es, por ejemplo, que el chico cree que no puede dejar de consumir la sustancia, que necesita de la sustancia para poder sentirse feliz, para poder convivir o para poder establecer relaciones sociales interpersonales. Y eso es uno de los motivos, principalmente en los jóvenes, que pues también los lleva a lo que es el seguir con el consumo de drogas. Un impacto que produce el consumo de sustancias precisamente es a nivel cerebral, y esto lo comento porque sí es algo bien importante. En nuestros jóvenes lo que viene siendo el cerebro aún todavía no está lo suficientemente desarrollado. La madurez cerebral se alcanza hasta los 21 años de edad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un chico inicia el consumo a los 12, 13 años? Por supuesto que va a haber alteraciones a nivel cerebral que pues van a repercutir en el funcionamiento de nuestro cerebro. Las drogas afectan el circuito de recompensa del cerebro, inundándolo de neurotransmisor llamado dopamina. Sí, es el neurotransmisor que se encarga de que como personas, como seres humanos, podamos sentir placer, podamos disfrutar las cosas que hacemos. Y también es lo que esa búsqueda de placer que produce el consumo de sustancia es lo que lleva al consumo repetitivo de dicha sustancia. ¿Sí? Sin embargo, es como el cerebro, cuando hay consumo, recibe un bombardeo de este neurotransmisor, y eso también va haciendo que nuestro cerebro deje de producir de manera natural este neurotransmisor. ¿Sí? Entonces, cuando chicos que ya llevan a veces un periodo pues, largo de consumo de sustancias,
pues se encuentran totalmente desmotivados, se encuentran con una falta pues de sentido también como por disfrutar la vida, por lo mismo de que se produce esta alteración a nivel ya neuronal. Las drogas cambian el cerebro, modifican su estructura y cómo funciona. Lamentablemente estos cambios pues pueden durar largo tiempo y pues llevar a comportamientos peligrosos, ¿no? En lo que viene siendo adolescentes, les comentaba que el cerebro pues todavía no está lo suficientemente maduro. Un chico o un adolescente normalmente en esa etapa pues no mide consecuencias de sus actos, su capacidad también para lo que viene siendo toma de decisiones no está lo suficientemente habilitada. Un adolescente es impulsivo. Sí, entonces nuestra parte prefrontal del cerebro pues todavía no está lo suficientemente desarrollada en un adolescente, y si a eso le agregamos el consumo de drogas, pues por supuesto que va a llegar a tener más impacto en lo que viene siendo la parte impulsiva, y que eso pues si es un consumo que no se atiende, que no se aborda, pues por supuesto que cuando el joven llegue adulto, el impacto pues va a ser mucho mayor, las consecuencias pues van a ser más fuertes en esta área. Al haber alteraciones al nivel cerebral, pues también causa impacto en ciertas áreas, ciertas funciones, por ejemplo, en cuestiones también del aprendizaje. El chico va a tener problemas en el ámbito escolar, va a prestar pues menos atención, va a tener menos capacidad también para poder concentrarse, la capacidad de criterio, de juicio, pues también se va a ver disminuida. Hablaba un poquito antes de lo que viene siendo la capacidad para tomar decisiones. También es algo que el chico pues le va a costar más trabajo poder hacerlo, ¿no? Y tomar decisiones asertivas. Se va a ver sometido a mayores cuestiones de estrés, su capacidad de memoria también por supuesto que se va a ver afectada, al chico cada vez le va a costar más trabajo el poder retener información, el poder recordar cosas, y que muchas veces pues creen que es como por el mismo efecto de la sustancia, sin embargo en ocasiones pues ya es como por un deterioro cognitivo que se vino dando a raíz del consumo de la sustancia. En el comportamiento, también lo que viene siendo la adicción actualmente ha impactado mucho en el incremento de cuestiones de depresión en los jóvenes. ¿Sí? Cada vez hay chicos que le encuentran menos sentido a su vida, cada vez hay chicos que en esta cuestión de metas, de objetivos, de fijarse un proyecto de vida, pues tienen como, se encuentran más desubicados, más desorientados. También eso puede influir a que un chico pues a lo mejor comience a tener conductas pues más agresivas, que comience a haber cambios en su estado de ánimo, a irritabilidad, ¿no? Que por ejemplo presente mucha inestabilidad emocional, que si de por sí a veces un adolescente sin consumo presenta cambios en sus emociones, que a lo mejor es ahorita está tranquilo, a los 5 minutos pues ya va a entrar en un estado de alteración o irritabilidad, y pues muchas veces ni siquiera sabemos por qué, pues estos cambios con el consumo de sustancia pues se dan todavía con mayor frecuencia y pues también con mayor intensidad. ¿Por qué algunos jóvenes consumen drogas? Porque a lo mejor un joven cree que todos o la mayoría de los jóvenes consumen droga, que es normal el consumo de drogas, cuando la realidad no es así. Siguen siendo mayoría los chicos que no consumen droga, ¿sí? Que a los que consumen. Sí, les decía hace un momento que la edad del consumo de drogas ha disminuido, pero pues aún decir que todos los jóvenes consumen drogas, pues es nada más como una falsa creencia que se tiene al respecto.
Uno de los motivos por los cuales los chicos consumen droga es por curiosidad, saber qué se siente, y generalmente este es como el principal motivo por el cual el chico tiene el primer contacto con la sustancia. Sí, la mayoría de los chicos llegan refiriendo, pues es que quería saber qué se sentía, quería saber, ¿no? Conocer los efectos que producía, porque pues comúnmente en un grupo o chicos que consumen sustancia, de lo que hablan viene siendo pues los efectos, la sensación que produce la sustancia. No es de que se hable de las consecuencias o del daño que provoca el consumo de drogas. Y precisamente por lo mismo es que se va produciendo una falta de información en los jóvenes, ¿no? El no saber el tipo de consecuencias que llega a producir, consecuencias tanto a nivel familiar, social y principalmente individual. Los jóvenes también consumen para sentirse aceptados por el grupo de amigos. ¿Sí? El grupo de amigos empieza a lo que es ejercer presión social, y pues infinidad de comentarios cuando a un chico, por ejemplo, le invitan que consuma cierta sustancia, y si el chico dice no, pues entonces empieza el chico a ser excluido del grupo por los demás chicos. Entonces el chico, para no sufrir lo que viene siendo esa exclusión del grupo, empieza a verse involucrado a hacer cosas, conductas que pues a lo mejor no quiere, no está de acuerdo, y que esta parte pues a lo mejor pudiéramos decir, no, pues es fácil que busque otro grupo de amigos, ¿no? Que se relacione con otro tipo de personas. Sin embargo, el que para un chico pertenezca a un grupo es el ir teniendo sentido de pertenencia, y es algo que para los adolescentes pues es de gran importancia el saber que encajan, que forman parte de algo, y que a veces ese sentido de pertenencia, cuando no se tiene dentro del ambiente familiar, pues los chicos lamentablemente van a ir a buscarlo a otro lugar, porque les vuelvo a decir, es parte del proceso de transición en la adolescencia. Es como algo que el adolescente tiene que vivir en este momento, en esta etapa, el sentir que pertenece a algo, y si no se crean los factores adecuados para hacerlo encajar, por ejemplo, dentro de la familia, que se siente integrado ahí, si es una cuestión que lo pone en riesgo, más vulnerable, de que el chico esta aceptación pues la busque en un lugar que a lo mejor no es el correcto. También el consumo se da debido a una manifestación de rebeldía ante los adultos. En esta etapa de la adolescencia, los jóvenes buscan desafiar reglas, buscan desafiar la autoridad, y pues un joven es cuando comienza a tener más conflicto precisamente con papá, con mamá, ¿no? Que si papá da una indicación, que si mamá da una indicación, pues como jóvenes, ¿no? Adolescentes, pues es buscar transgredir la indicación, no acatar reglas, creyendo que a lo mejor pues es algo que no va a pasar pues nada si no acatamos lo que se nos dice. También aquí en esta etapa, ¿no? Pues a veces se presenta como un acto de libertad frente a una prohibición de injusticia. El adolescente en esta etapa, pues mucho lo que pelea no es como decir, pues es mi vida, quiero vivir mi vida, y como cuando hay a veces como padre a persona adulta se interviene, es común encontrar este tipo de respuestas también en lo que viene siendo los chicos, ¿no? Como el decir, pues deja vivir mi vida, ¿no? Que no es justo, que tú ya viviste tu vida, ¿sí? Y también eso pues es algo que va incrementando, poniendo más en riesgo a los jóvenes. ¿Qué es lo que hace que un joven sea más vulnerable para el consumo de drogas? Es que pues, se encuentran en una etapa de maduración física, psicológica. Aquí también el joven pues, se presenta desde esta parte de lo que es el cambio, desde su físico, los cambios del cuerpo que se van presentando, ¿no?
se va dando también esta búsqueda de una identidad, de el autodefinirme precisamente también como persona. Sí, aquí entra también un factor bien importante que lo que viene siendo un adolescente, los adolescentes, la parte de la cuestión también de autoestima. Sí, aquí los adolescentes es como de empezar a vivir complejos, ¿no? De, en cuanto al físico, porque a lo mejor no soy más alto, porque no soy más delgado, y es también donde ellos van luchando por el tener una autoaceptación y que esto sí requiere como un adecuado acompañamiento, porque si no hay una aceptación hacia su persona, es una cuestión de vulnerabilidad para el joven. Buscar también ser aceptado, tener la aprobación de los demás y principalmente pues del círculo social en el que se desenvuelve, de lo que viene siendo pues sus pares. Y pues también aquí el otro de los factores de vulnerabilidad viene siendo los espacios de convivencia, que los espacios de convivencia generalmente están como asociados a lo que viene siendo cuestiones de consumo, que si el joven pide un permiso para una fiesta, las fiestas pues es común encontrar consumo, ¿no? De bebidas alcohólicas, que consumo de tabaco, y eso también va incrementando los factores de riesgo para desencadenar una adicción. Factores de riesgo para iniciar el consumo de drogas, tanto legales como ilegales, es desconocer acerca de los daños y los riesgos, creer que la droga no hace daño, creer que no va a pasar nada, porque aquí a veces los chicos, un adolescente, pues cree que o quiere probar, quiere conocer el mundo, quiere experimentarlo, y pues comúnmente se diría, ¿no? Como quiere comerse el mundo de un bocado y no se miden los riesgos. También es suponer que las drogas ayudan a divertirse, que si no estás intoxicado bajo el efecto de una sustancia, que no vas a poder divertirte, que no vas a poder disfrutar de la convivencia, cuando pues, la realidad no es así. Puedes llegar, por supuesto, a divertirte sin necesidad de consumir, y no necesariamente es que para pasar un buen rato tengas que ingerir una sustancia. Los amigos que presionan o que consumen, eh, muchas veces no hay la creencia de que los chicos pueden estar con amistades o personas que consumen y que no va a pasar nada. No es decir que sí, todos van a llegar a consumir, pero sí es un factor que vuelve nuevamente a incrementar las posibilidades de riesgo de consumo en el adolescente. La curiosidad, la disponibilidad y tolerancia social de la sustancia es como pues, fácil, ¿no? Encontrar lo que viene siendo las drogas cada vez están más disponibles y más al alcance de lo que viene siendo los jóvenes. Pensar también que va a disminuir la angustia, la soledad, la tristeza o el dolor, porque esta parte precisamente la cuestión de nuestras emociones es algo bien importante dentro del consumo porque muchas veces los chicos consumen una sustancia como una manera de fugarse, de escapar de la realidad en la que se encuentran, para evitar a lo mejor lo que se cree que son emociones negativas o emociones desagradables, por ejemplo el miedo, la tristeza, la soledad. Y no es que sean emociones malas o buenas, simplemente son emociones. El sentirse triste, por supuesto que no es grato para la mejor para las personas, pero pues es tener que aprender a lidiar también con nuestras emociones, tener que aprender a lidiar con nuestra soledad, tener que aprender a lidiar pues con esas situaciones
que también no nos gustan, que es lo que viene siendo parte de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, si no sabemos cómo manejar, cómo desarrollar esa parte emocional, pues entonces, por supuesto que el chico va a llegar a engancharse también con la sustancia, porque pues la sustancia es como te dopa, aparentemente no te hace sentir como esa sensación de que pues estás solo, aparentemente desaparece esa sensación de tristeza, aparentemente aparece esa sensación de miedo, pero son emociones que como seres humanos, pues decir no vamos a poder sentir o vamos a dejar de sentir, pues es totalmente imposible. Porque la emoción vuelve nuevamente a aparecer y después aparece a lo mejor con más intensidad o con más malestar. Porque ya cuando desaparece el efecto de la sustancia, el chico sabe, tiene la sensación de que lo que está haciendo no es lo correcto, comienza a ver la parte de las consecuencias o a lo mejor el daño que está provocando también en la familia y no es algo que sea grato, satisfactorio para él. Y eso se va volviendo como un círculo vicioso que si no se atiende, pues es como difícil poder salir de él. Las personas tienen más riesgo de consumir cuando la familia, en la familia con adolescentes, pues los padres también tienen un problema de consumo de droga, sea alcohol, sea tabaco, sea otro tipo de sustancia. Es como también un factor bien importante. También cuando no se cuenta con la adecuada supervisión de un adulto. Sí, que a veces pues ni siquiera es como de preguntar qué está pasando, cómo está, cómo te fue en la escuela, no hay como una adecuada comunicación entre padres e hijos. Es como a lo mejor pudieran estar pues ahí en casa todos, pero pues cada quien está como metido o involucrado en sus cosas y eso va haciendo un distanciamiento emocional entre los padres, los hijos, los mismos hermanos. Y creo que sí es también importante el reforzar también esa parte. Que si un chico, un adolescente necesita reglas, necesita límites, y por supuesto que es aquí la parte de los papás donde pues tienen que hacer esa parte, aunque como adolescentes, ¿no? Y si me están escuchando ahorita adolescentes, pues es de no quisiera que mi papá estuviera conmigo, lo que menos quisiera es que mi mamá pues se involucrara y a veces como decir, pues entre menos lo hagan, pues como que mejor, ¿no? Cuando somos adolescentes. Sin embargo, si se da esta parte que se refuercen vínculos, los lazos entre la familia, pues es algo que también llega a producir una sensación de bienestar como hijo y va a evitar de algún modo esto que les mencionaba anteriormente, que esa parte de pertenecer, de integrarme en otro grupo que a lo mejor es el grupo de amigos que consume, no lo voy a buscar porque lo voy a tener ahí en casa. También cuando hay conflictos severos en la familia, por ejemplo, que papás, ¿no? Atienden cuestiones de problemas de pareja, e involucran a los hijos, que los hijos están ahí interviniendo como intermediarios en este tipo de problemas de los papás, ¿no? Que pues el papá se enojó con la mamá y la mamá le dice al hijo, pues tú vete y dile a tu papá, ¿no? O que hago un comentario del papá delante del hijo, son cosas que a los chicos no los ayudan. Al contrario, es algo que de algún modo impacta y afecta en el joven. Entonces, como al no resolverse los conflictos de una manera asertiva en casa, pues también hace que el chico deje de involucrarse con la familia, prefiere estar encerrado en su cuarto jugando videojuegos, ¿no? O que prefiera salirse a la calle, a estar con los amigos, y donde menos quiere estar es conviviendo con la familia. Sí, entonces, entre más conflictos hay dentro de la familia,
pues también es como un factor que va incrementando el riesgo de consumo. En el ámbito de la escuela, que a lo mejor un chico vaya teniendo problemas de bajo rendimiento, que abandone la escuela y lo que pues ahorita es el famoso bullying, ¿no? O acoso escolar, que también lamentablemente es algo que va en incremento y que un chico que es agredido en la escuela por sus compañeros, que es la víctima, generalmente tienden luego a desarrollar como la contraparte y empieza a ser él el que empieza a agredir. Empieza a buscar la manera de encajar en el grupo, a lo mejor de los chicos que molestan, en el grupo de los chicos, los populares, precisamente queriendo evitar este tipo de situación y no es la manera también asertiva. O muchos otros se quedan como en esa parte del seguir siendo víctima, seguir recibiendo violencia y eso también sigue afectando en lo que viene siendo la cuestión de su autoestima y también por supuesto que puede ser un factor que llegue a desencadenar una cuestión también de una depresión. ¿Qué pasa aquí? Si por ejemplo nos vemos esta parte del primer aspecto de la parte familiar, si no hay como las condiciones adecuadas para que yo como adolescente me sienta con la confianza de poder acercarme a mis padres, pues menos voy a poder compartirles qué es lo que está pasando conmigo en la escuela. No me voy a sentir también en la confianza de acercarme y a lo mejor si estoy siendo víctima de bullying, decirles, pues está pasando esto. O el chico que pues es el que hace bullying en la escuela, precisamente eso es como también un reflejo de lo que luego en casa se vive, de que en casa pues están pasando ciertas cosas que habría que trabajar, que habría que atender. Como comunidad, no se considera a veces que esté mal consumir drogas, ¿no? Al contrario, lamentablemente a veces es como lo que se espera, luego que es común decir, pues es adolescente y pues como que tenía que probar el alcohol, por ejemplo, como que si fueran ya conductas que estuviéramos esperando como sociedad que pasara y eso digo es algo pues muy lamentable porque es desde mi perspectiva el estar descuidando más a nuestros jóvenes y que por supuesto en nuestras nuevas generaciones pues vayan viéndose expuestas a mayores cuestiones que tengan que ver con el consumo de drogas y pues decíamos no el fácil acceso a lo que viene siendo las drogas el individuo, o sea, como persona, la necesidad de buscar aceptación, ¿sí? Porque si es algo que no tiene ni en la familia ni en la escuela, pues por supuesto que se va a ir a buscarlo en la calle. Como personas, como seres humanos, el tener como la parte de la aprobación, la atención y el afecto de alguien es algo bien importante. Y si es algo que no tenemos o no tuvimos durante nuestra infancia, que no tenemos en nuestra adolescencia, pues lo vamos a ir buscando pues en otros lugares, en otros espacios. Si también la autoestima de un joven pues es una autoestima baja, que no se valora a sí mismo, que no sabe autocuidarse, pues también es como que algo bien importante porque el chico no va a poder poner límites, el chico, el adolescente no va a poder decir no. Y que uno, cómo se lo vamos o cómo lo aprende un adolescente, precisamente es a través de que un adulto le ponga reglas, que un adulto le ponga límites. Y la parte de reglas y límites, pues también es como algo que es como consideraría un tema aparte, ¿no? Que es como muy amplio, porque pues el ser también muy rígidos, muy autoritarios, pues también eso no significa que estemos marcando límites, pues también asertivos para los jóvenes. Las reglas, los límites tienen que ir también de acuerdo a la edad que vaya teniendo el chico.
El chico también pues no tiene una falta, perdón, tiene le falta control en sus emociones. Hay chicos que son a veces sumamente explosivos, ¿no? Otros que son muy extrovertidos, otros que son muy introvertidos, ¿sí? Entonces aquí como también el generalizar a veces aspectos pues es bastante complejo porque cada chico tiene características específicas y por supuesto que también sus necesidades van a ser también específicas. Pero sí esta parte es importante el aprender a enseñarles a cómo el expresar emociones, cómo hablar de emociones, porque más a veces en lo que viene siendo varones es como la parte emocional como si fuera mal vista y como si un joven, un adolescente que habla de emociones, pues ya a veces se ve como una cuestión de vulnerabilidad. Sí, o sea, si un varón llora, es mal visto y que a veces es algo que luego también se refuerza en familia, que pues si eres hombre no tienes que llorar, porque si lloras pareces niña, ¿no? Que si lloras, pues entonces te pongo la falda de tu hermana, comentarios así, pues también es algo que va haciendo que el joven vaya reprimiendo más la parte de las emociones, que no las hablen y que no las expresen cuando un joven precisamente es lo que necesita, el poder tener quien lo escuche, el poder tener a alguien que le transmita confianza, que le haga sentir seguridad y que si sabe que tiene un problema, hay alguien que puede apoyarlo. Los jóvenes necesitan también esta parte de que no que se les resuelva, porque yo siempre digo que un joven por supuesto que tienen la capacidad, tienen las habilidades para saber solucionar problemas, pero es enseñarle, es apoyarle en este proceso de enseñarle a cómo ir aprendiendo a tomar decisiones, que cualquier decisión que tome va a tener una consecuencia, va a tener un resultado y el resultado va a ser precisamente de la decisión que él tome. Y que pues a lo mejor si se equivocó es enseñarle a reparar esa parte de qué puede hacer para solucionar, ver, analizar el problema, en qué parte a lo mejor puede seguir mejorando y que vea ese tipo de, a lo mejor el error, que así se ve, ¿no? Como una oportunidad para poder mejorar y no como un error, ¿no? De, pues te equivocaste, las cosas siempre te salen mal, es motivarlos y también creo que es el poder ofrecerle a ellos opciones, que el joven pueda elegir, que el joven pueda decidir y por supuesto que el elegir debe de ir acompañado también con responsabilidad, porque a veces sí nos olvidamos también de que el adolescente va teniendo responsabilidades y eso también es creo que algo bien importante que se necesita seguir atendiendo con los jóvenes, el irles dando responsabilidades, ¿no? Porque a veces se habla o ellos exigen derechos, pero pues también nos olvidamos de la parte de que también tienen obligaciones, tienen que responder de algún modo. Y también aquí la parte de falta de proyecto de vida, que los jóvenes no se fijan metas, no se van fijando como objetivos de qué es a lo mejor lo que ellos mismos esperan de su vida. Y eso pues que si no se cuenta también como con la guía, el apoyo adecuado, pues el joven va a ser que ande pues como perdido, desorientado, sin saber realmente qué poder hacer con él mismo. Algunas consecuencias del consumo de drogas, pues es que incrementen el riesgo de padecer enfermedades, mayores probabilidades de sufrir accidentes, también pues daños, consecuencias que se viven en la familia. La familia pues cada vez se va viendo más fracturada, ¿no? Cada vez se va perdiendo más la comunicación, más la confianza, y también el incremento de conductas violentas, ¿no? Que eso hace que pues chicos a veces 15, 16 años ya tengan que estar o que ya hayan vivido a veces una cuestión de estar
en separos, porque iban a lo mejor conduciendo en estado de intoxicación, que porque tuvieron una pelea en la calle, porque también eso hace que incrementen cuestiones delictivas, que el chico a veces empiece a robar para poder obtener ingresos para consumir la sustancia. Y que robar, pues a veces no necesariamente es que digan, pues empiezan robando en la calle, muchas veces el adolescente empieza robando dentro de casa. También aquí la parte de la cuestión de mentiras también van incrementando y eso va influyendo para que se vaya perdiendo la confianza dentro de la familia. Empeora también estados depresivos y pues también el consumo de drogas pues puede llevar a una sobredosis y pues lamentablemente el estar hablando de una pérdida y pérdida de la vida. Para ir cerrando, sí resaltaría esta frase del doctor Velasco, Rafael Velasco, que dice, finalmente la adicción solo es un viaje desde la libertad de consumir una sustancia hasta la esclavitud, de no poder abandonarla. Afortunadamente, millones de jóvenes solo tienen boleto de ida. Creo que es algo que a mí sí me gustaría que se quedaran reflexionando un tanto, porque creo que es algo que pues nos dice mucho y puede llevarnos pues precisamente a hacer una conciencia sobre qué está pasando en esto del consumo de sustancias en un joven, cuando tiene una vida todavía por delante, mucho que vivir, ¿no? Y hay formas también de hacerlo. Entonces, pues eso sería todo de mi parte. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna dudas o preguntas para pues poder aclararlas. Yo, Doc, yo si tuviera una duda. Sí. Digo, nos vimos en la comunidad, yo soy ex residente y Patricio acaba de cumplir 8 años y pues evidentemente su mamá y yo estamos preocupados porque ya dentro de unos 3, 4 años pues va a estar muy propenso, ¿no? Pues al consumo y a la adicción. Entonces, digo, a él ustedes lo checaron, nos dijeron que no necesitaba tratamiento, pero cómo lo podemos ir preparando? No tanto para tenerlo en una burbujita y aislado del problema, sino cómo lo podemos preparar para que lo pueda enfrentar. Él sabe que tiene un papá adicto y tiene muy estigmatizada la cuestión del consumo. Entonces, creo que tampoco se trata de estigmatizar, sino más bien como de educarlo, ¿no? Saber que ahí están las sustancias, cómo lidiar con sus amigos cuando sus amigos consuman. Y más que nada es eso, cómo podemos ir preparándolo para ir enfrentando todo este tipo de situaciones que pues, en algún momento se le van a presentar. Sí, aquí, bueno, comentabas que el niño tiene 8 años, ¿no? Principalmente aquí lo que viene siendo la parte preventiva con chicos de 8 años y que pues no inician el consumo de sustancias es el fortalecer el desarrollo de habilidades sociales, el desarrollo de habilidades para la vida, ¿no? Que así lo conocemos. Por ejemplo, el ir fortaleciendo la parte de la autoestima, como padres el fortalecer la parte de reglas, de límites, ¿no? Que eso decía hace un momento, es irle enseñando a él
a decirnos, ¿sí? Cuando también se fortalece la parte de lo que viene siendo la autoestima, es pues que él se sienta también como seguro de sí mismo y de que pues por eso pueda como lidiar, enfrentarse también a lo mejor a estas cuestiones de rechazo, porque sabe que a lo mejor si no es en ese espacio, puede encontrar otro espacio más saludable, el fortalecer confianza en él. Sí, el enseñarle a socializar, porque a veces los chicos pues luego no van aprendiendo a socializar también de manera adecuada. En niños pues precisamente es desde esa parte donde se aborda, donde se trabaja la prevención, porque digo, en niños hablarles como ya específicamente de sustancias pues es más como lo que viene siendo un factor de riesgo y pues también estarle dando a ellos información que no corresponde. Como padres, el buscar fortalecer la comunicación, la confianza también con él, que le vayan dando a él la seguridad de que cuenta con el apoyo de padres, que tienen la apertura para poder hablar pues también de este tipo de temas. Porque luego pues es difícil a veces que un hijo le cuente al papá que a la mamá que a lo mejor ya le ofrecieron consumo. Y que aquí también como padres sí es importante el poder prepararse, el informarse, porque a veces sobre reaccionamos, ¿no?, cuando un chico nos dice esto. Y eso también no ayuda, ¿no?, para el ir fortaleciendo este tipo de comunicación y el ir identificando a lo mejor los factores de riesgo que hay y poder prevenir. Entonces creo que es la parte bien importante, ¿no? Decías, ¿no?, esta parte de pues hay antecedente de consumo en la familia, seguir trabajando en ese aspecto, porque eso pues sí, decías un momento, es algo que incrementa las posibilidades de riesgo, lo hace más vulnerable. Aquí hay otra. Dice, ¿a qué edad es recomendable abordar a los adolescentes? ¿A qué edad? Lo que viene siendo la edad creo que también depende mucho de lo que quieras abordar con los chicos, ¿no? Si también el tipo de población con la que se va a trabajar, si ya es un adolescente que viene siendo cuestiones de uso de las sustancias y todavía no está en consumo, sí, pero la que viene siendo la edad, pues los programas a veces empiezan desde lo que viene siendo chicos de entre 11, 12 años, que están más o menos en quinto o sexto grado de primaria. Es cuando se empieza en esta cuestión del ámbito de adicciones. Pero vuelvo a comentar, ¿no? Es bien importante el conocer a nuestra población para saber qué tipo de información vamos a proporcionar y qué herramientas también son las que se le van a ofrecer. En la frase, ¿no? Bueno, esta es la frase que nos piden que si podía volver a repetir, ¿no? ¿Hay más dudas? Sí. Dice, ¿cómo podemos fortalecer los factores de protección en adolescentes, tanto en el aula como en la familia? ¿Cómo fortalecer factores de protección? Creo que aquí lo que viene siendo nuestro país sí es como una gran labor la que todavía hay que hacer en ese sentido, porque pues muchas veces, incluso cuando vas de una institución a querer implementar un programa de prevención para el consumo de drogas, pues a veces nos encontramos con rechazo por parte de las instituciones, ¿no?, de los maestros, que pues muchas veces lo consideran como una pérdida de tiempo. También ahí lamentablemente
el hacer intervención de prevención, pues también siempre requiere un trabajo en conjunto, en equipo, lo que viene siendo escuela también con los padres. Y pues a veces los papás también no muestran como esa parte de disposición. Sí, entonces es como, creo que se ha hecho poco en cuestiones de prevención en nuestro país, es decir, es algo en lo que todavía tenemos mucho que hacer. Lo ideal sería que hubiera como programas que abordaran este tipo de temas en lo que viene siendo las escuelas. Lamentablemente no lo hay. Y es pues a lo mejor la parte de ahorita lo que está al alcance. Son pocas también las instituciones que luego ofrecen información al respecto de estos temas, ¿sí? Y es como lo inmediato en el ámbito familiar, el poder informarnos, ¿no? Poder compartir a lo mejor lo poco que sabemos, que conocemos acerca del tema. Y también no me quiero adelantar mucho en este tema porque es otro de los temas que se van a abordar pues más adelante del taller. Bueno, pues creo que ya no hay más dudas al respecto, preguntas. Pues eso sería todo de mi parte y pues muchas gracias por el tiempo que estuvieron. Gracias a usted, lo que le vaya bien. Gracias, hasta luego. Diles que Nada más ahorita si les pediría de favor que si esperan unos momentitos para poder contestar una encuesta, por favor. Buenos días. Tenemos dificultades para poder enviarles la encuesta, pero se las vamos a hacer llegar a sus correos o por WhatsApp y les agradecemos su tiempo y los vemos en la siguiente sesión.